La Dirección de Tecnología Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá presenta Conexión Académica, un espacio de interacción profesional para el aprendizaje de conocimientos múltiples como producción investigativa de la Universidad de Panamá. Conducido por el maestro Ernesto Botello Pérez. Hola, ¿qué tal? Estamos en Conexión Académica, un programa de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, la entrevista académica internacional. La Dirección de Tecnología Educativa, en la medida en que vamos recibiendo gradualmente durante el año académico, primero y segundo periodo académico, visitas de académicos, de investigadores y de docentes universitarios, estamos acá haciendo ese tipo de entrevista. En esta oportunidad, Conexión Académica entrevista a el doctor Alfredo Rocha. Le damos una cordial bienvenida. Bueno, un placer de estar aquí en este medio, saludar a la Universidad de Panamá y aquí al colega también, porque creo que esta oportunidad no siempre se da en estos espacios y estoy realmente complacido de compartir con ustedes. Qué bueno, don Alfredo. Don Alfredo es de Santa Cruz, de Bolivia, una experiencia interesante que se está dando en su país. Yo lo sigo muchísimo por las redes sociales y por las televisoras que realmente no son fake news, por las televisoras que realmente se acercan o por lo menos hablan al 100% la verdad. Que saber sintonizar y saber estar en conexión con lo que es la verdad me da mucha alegría. De verdad que las fronteras de aquí hasta Argentina y de aquí hacia México las veo de más administrativamente hablando. Sí. Cuando converso con usted, con un argentino, con un colombiano, con un centroamericano, yo me siento identificado con cada compañero y compañera latinoamericano. Me decía José Martí, Nuestra América. Amigos y amigas, don Alfredo Rocha es de Santa Cruz, Bolivia. Él tiene estudios superiores en auditoría financiera y también en administración. Acá aparece que administración de empresas de la Universidad Mayor Real y la Pontificia de San Francisco Xavier, por allá en los años 77. Es profesor de contabilidad. Estaba escuchando esta mañana su disertación y su conferencia en el auditorio de la Facultad de Ciencia y Educación y él decía que cómo comprender la conexión entre neurociencia y ser el profesor de contabilidad. Y ahí poco a poco fue explicándonos y fuimos entendiendo que prácticamente se aplica a todas las áreas del conocimiento. Pero él se puso como ejemplo, ¿no?, el hecho de ser profesor de contabilidad. Bueno, has hecho servicios docentes en el Instituto Politécnico Universitario, dice aquí, Camiri. Mi tierra. Su tierra. Entonces, prosigue su trabajo como docente de contabilidad 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, FCEAF. ¿Qué es eso? Facultad, es lo mismo, es la sigla. Las siglas. Sí. La sigla. Aquí dice que además que ha realizado estudios, asistido a diferentes cursos y seminarios sobre seguridad social en España, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica, y ahora este currículum puede incorporar, entre otros países, a Panamá. Así es. Muy bien, está aquí en los estudios centrales de filmación y de grabación de la Dirección de Tecnología Educativa. Esta mañana le escuchábamos entonces sus presentaciones en diapositivas sobre este tema de la neuroeducación superior. Siento que se aplica a todos los niveles, en educación inicial, en preescolar, en la básica, en la secundaria y aquí en el campo de la universidad. Es todo un paradigma realmente interesante. Hoy por hoy definitivamente que poco a poco los programas de estudio, sospecho yo, don Alfredo, van a tener que incorporar el tema de la neuroeducación en sus mallas curriculares, porque definitivamente es desde allí donde hay que trabajar la didáctica, la metodología, desde allí de cómo aprende el cerebro, hay que hacer muchas cosas. Yo leía su temática que estuvo desarrollando y va a seguir desarrollando en estos días acá en la Universidad de Panamá, y la primera pregunta que usted nos hacía y
y se plantea en esta guía creada por usted mismo, es la pregunta, se pregunta, ¿de verdad nos enseñaron a estudiar? Y yo me preguntaba cuál era la intención de hacernos esa pregunta para que nosotros reflexionásemos, que si de verdad nos enseñaron a estudiar. Y yo me preguntaba, ¿y qué será estudiar? ¿Será analizar? ¿Será comprender? ¿Será interpretar? ¿Será interrogar? El proceso de estudio se asocia con investigación. ¿Cuál es la intención de esa pregunta, don Alfredo? Bueno, yo le voy a responder esto con una cuestión que le hice a un colega profesor hace unos 20 años atrás, que ya él pintaba canas como las pintamos nosotros hoy día. Le decía yo, profesor, ¿por qué? Porque a mis colegas mayores suelo decirles profesor por respeto, ¿verdad? Y le decía yo, profesor, ¿por qué hay un alto índice de reprobados? Y él me contestó, no sé si entendería la pregunta, pero me contestó y me dijo, mira, Rocha, así fue, así es y así va a ser. Y entonces empecé a reflexionar y dije, yo creo que los chicos, los muchachos, los estudiantes, ni son tan tontos, ni los profesores debemos ser otro tanto. A partir de ahí me empecé a cuestionar y dije, ¿de verdad nos enseñaron a estudiar? Porque si uno recuerda, a mí me parece que el proceso de aprendizaje, entre comillas, de aprendizaje, fue, y creo que de repente, mucho me temo que siga siendo memorístico. Entonces, ahora, no sé si aprender, ¿hasta qué punto se aprende de manera memorística? Porque cuando el concepto, a ver, en el caso de mi materia, contable, yo no llevo ese concepto a su vivencia diaria del estudiante, creo que no estamos enseñando a aprender. No estamos llegando ahí. Entonces, por eso es que inclusive, a partir de ahí, todos los semestres, antes de empezar mis materias, pido a los estudiantes que hagan una investigación, por lo menos que lean, como hay tanta información ahora, siempre digo, utilizo la palabra San Google y San YouTube. Entonces les digo, por favor, chicos, investiguen técnicas y métodos de estudio. Entonces ellos, y nos empezamos a desayunar, decimos allá desayunar, porque recién empezamos a entender que habían habido técnicas y métodos de estudio, de las que no nos hablaron nuestros profesores. Cómo planificar nuestro horario, cómo leer un libro, cómo subrayar, cómo hacer mapas conceptuales, cuadros sinópticos, para ayudarnos a comprender ciertos conceptos. Y aquí un poco evoca mi memoria cuando yo veía estudiar a mi hija que estudió medicina. Ella hacía cuadros sinópticos, mirando el cerebro, chequeándolo, el esqueleto. Y empezaba ella, esos libros de anatomía de testículos, así unos de estos volúmenes altísimos, y ella empezaba a leer y empezaba a hacerse cuadros sinópticos, esquemas. Pero no sé cómo lo aprendió. Entonces, ahí por eso es que viene mi pregunta. ¿De verdad nos enseñaron a estudiar? Y lo puse como ejemplo ahora en la conversación. ¿Cómo aprendimos la tabla de valencia en química? Mirando la tabla de valencia en el libro, litio, sodio, potasio, luego cerrando el libro, mirando al cielo, a ver si Dios nos ayuda, y entonces decir litio, sodio, potasio, de memoria. Pero si mi profesora me hubiese dicho, Alfredo, esta tabla de valencia, metales y no metales, llévala a un cuarto de pliego de papel sábana, a colores, y ponlo en tu dormitorio, donde tú tengas el primer golpe de vista tras que abras los ojos o los cierres, pero a colores. Y por último, siempre lo digo en las exposiciones, los varones solemos tener en nuestros dormitorios figuras de Misses, y las damas seguramente de Misters, ¿verdad? Entonces, si yo pongo la tabla de valencia en determinada Miss que me encanta, que me cae bella, etcétera, etcétera, la de metales y la otra de no metales, por los fuegos colores, seguro que voy a recordar el día de la evaluación. Porque el cerebro es... fíjense cómo nos enseñaron en el kinder, también lo dije en la conferencia. En el kinder, en el nivel inicial, nos han enseñado jugando, con colores. Pero ya cuando llegamos parece que ser a la escuela, al colegio, a la universidad, todo es blanco y negro. Exacto, sí. Entonces, y en blanco y negro el cerebro empieza, decimos en Bolivia, empieza a chiparse, que quiere decir que empieza a enredarse y no se desenrieda. Interesante. Estamos conversando con Alfredo Rocha sobre su experiencia, sus conocimientos, sus aplicaciones respecto a esta
temática tan interesante que es la neuroeducación. Hay un libro que a veces yo comparto con mis estudiantes y también lo compartimos acá en las redes sociales de YouTube, de Francisco Mora, Sí. que se llama Neuroeducación, y tiene Sí. un subtítulo que dice solo se aprende lo que emociona, lo que alegre. Sí. Y de Lo ahí que yo me quedo- excita. lo que excita. Como usted habla en la conferencia esta mañana, hay que desarrollar pasión. Hablaba de esta Así mañana es. de la palabra pasión y de la palabra emoción. Yo creo que puede sonar lindo o bonito o científico o innovador eso de la pasión y la alegría para enseñar, pero es que todo docente no tiene que aprender a estar alegre. El tema de la alegría es un tema complejo. Eso está dentro de las religiones, del espíritu, de la convivencia, de la familia, de los cónyuges. O sea, el tema de la alegría es un nivel de conciencia muy alto. Abajo estará el orgullo, la apatía, el sufrimiento. Abajo estarán los miedos, los temores, los resentimientos, las iras. La alegría es un nivel de conciencia muy alto. Francisco Mora, le comparto, al plantear que el docente al enseñar debe hacer como decía San Agustín, a propósito de que usted hablaba esta mañana de su formación en estas universidades, ¿no? Que están bajo la sombra hablaba esta mañana de Así eso, ¿no? es. Y ser alegre es una complejidad. Realmente cuando el cerebro se le ocurre acumular resentimiento y se le ocurre estar en ira, el resentimiento y nada que perdona y más venganza y más resentimiento, y yo tengo que explicar biología, ciencia, matemática, contabilidad, y yo me imagino y le pregunto que por ahí van las emociones tóxicas de que habla Bernardo Estamatea. Entonces, ese planteamiento que usted hace me parece interesante. Acá dice, generamos pasión y emoción en el aula. Lo poquito que he leído es de Francisco Mora, entre otros. Generamos emoción. Ahora, habría que preguntarle, le pregunto, ¿qué tipo de emoción? Porque si voy a Bernardo Estamatea, me plantea emociones tóxicas, pero son emociones positivas las que se buscan. En este caso, la alegría. ¿Esa es la que se busca? Mire, yo le respondo. Por ejemplo, Jürgen Klarik, que es un motivador también y que él ha hecho un estudio que está en el YouTube que habla un crimen llamado educación, que valdría la pena mirarlo. Yo lo he visto, pero hay un compendio de 12 minutos también. Él dice, ¿cómo se entiende que después de 14 años de estudio, 2 en el inicial más 12 en el básico y secundario, y si ahí le agregamos el pregrado y el posgrado, ¿cómo se entiende? Fácilmente 20 años, digamos, ¿no? ¿Cómo se entiende que en 20 años las personas no hayamos logrado ser felices? Así es. Así es. Y Eduardo Punset dice, pero hombre, la felicidad está en la antesala de la felicidad. Es como si nos dijera, pero si la tenés ahícito, está cerquita. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Por tanto, la cuestión que nos hace Jürgen Klarik y Eduardo Punset, entre ellos también Francisco Mora, ¿qué debemos hacer los profesores para transmitir emoción positiva? Positiva. Porque de las tóxicas ya estamos cabales, digamos, ¿no? Ya estamos por demás. Sí, sí. Entonces, emociones positivas. Entonces, yo creo, por eso vuelvo a insistir, que bajar el conocimiento al contexto personal de vida del estudiante, que el conocimiento él empiece a trabajarlo con sus sentidos, con los ojos, el olfato, el tacto, ¿verdad? Cuando, bueno, pongo de ejemplo mi materia. Si yo tengo que hacer un balance de apertura, pero siempre los balances de apertura venían con ejercicios o ejercicios prehechos en los libros de contabilidad. Cifras muy frías. Pero cuando el estudiante va y hace el balance de apertura de su familia, de cuando su papá y su mamá se casó, o se juntaron, o decimos en Bolivia, se huyeron porque se amaban, porque se huyen, ¿no? A veces hay parejas que se huyen, y hace el balance de apertura, entonces el estudiante empieza a ver cifras que son reales, que no son inventadas. La de los libros, fíjese usted la matemática, cómo nos enseñaron. Una matemática fría, que no emociona. Entonces creo yo que es ahí donde tenemos que intentar los profesores que este conocimiento que tratamos de transmitir o de guiar en nuestros estudiantes, ellos lo construyan con sus propias vivencias.
dije también en la conferencia, no se admite que un estudiante de administración, economía, finanzas no sepa qué hace con su dinero, que no haga su libro de caja, por ejemplo. Estamos compartiendo exquisitamente con Alfredo Rocha. Le vamos a pedir un pequeño espacio para hacer un breve receso y continuar la segunda parte de este diálogo interdisciplinario, contabilidad, de matemática, de ciencia, de lo que sea, en términos de las aplicaciones de la neurociencia a la praxología, a la práctica docente y discente. Pequeño espacio y ya regresamos. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Ya regresamos a Conexión Académica. Véalo por Tecnoedu 507. Vamos a entrar en la segunda parte de este diálogo que estamos sosteniendo con el profesor Alfredo Rocha, que está cada visita a la ciudad universitaria, a la Facultad de Educación, ahora están los estudios de la Dirección de Tecnología Educativa, compartiendo este diplomado que se está desarrollando sobre neurociencia con los participantes que presencialmente hemos escuchado las primeras intervenciones de sus disertaciones sobre este interesante tema y este paradigma. Estábamos conversando en la primera parte sobre el tema de si realmente nuestros estudiantes han aprendido o le hemos enseñado realmente a estudiar. El tema de la emoción, la parte de las emociones positivas que son importantes potenciar para la enseñanza de cualquier asignatura. Y continuamos. En esta parte, él habla también o está hablando de una diferenciación entre lo que son clases tradicionales y clases invertidas. Vamos a pedirle que nos diferencie cada una de estas características, dónde estamos, cuál es la realidad, cuál es la fortaleza o cuál es la debilidad. ¿Seguimos en clases tradicionales o hay un proceso de transición hacia clases invertidas? Bueno, primero yo creo que mucho me temo que todavía estemos inmersos en el tema de las clases tradicionales. Y recordarán ustedes, usted lo recordará también, profesor, que la típica clase era que nosotros, el profesor entraba, empezaba a explicar algo o a escribir en la pizarra y nosotros hacíamos copy y pegue de manera manual. Y eso nos ha llevado también hoy en día a que cuando hacemos que el alumno vaya a hacer alguna investigación, también hace copy y pegue de manera digital. Entonces, ¿qué pasa? El alumno en ese tipo de clase es un sujeto pasivo, no es activo, porque solamente está como, y yo siempre digo, de repente más valdría que si tuviéramos aquí en el cerebro una tipo alcancía, una rajadurita, que el profesor venga con su flash memory y nos apriete no sé dónde, brillen los ojos y ya se baja la información y hasta luego. Pero cuando hacemos la clase invertida, ¿cómo empieza esto? Primero que ya le hacemos llegar al alumno físicamente que él, o digitalmente, que él conozca el programa analítico de la materia que se va a impartir en el semestre, el cronograma de actividades, cuándo van a hacer evaluaciones, cómo va a ir el avance. Exacto, sí. Segunda cosa es que nos conectamos con él de manera digital. Yo he dicho que, modestia aparte, de las herramientas del Google apenas manejo casi nada, pero por lo menos el WhatsApp, digamos, ¿no? que ya me conecta con ellos. Entonces, a partir de ahí encontramos una conexión. Cuando hay un tema que se va a debatir, inclusive hasta se debate, si uno quiere llevar el WhatsApp de manera productiva y saludable, se establecen normas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el alumno, y lo decía en la exposición también, en el WhatsApp un alumno a las 3 de la mañana pregunta algo. Claro. Obvio que no le voy a contestar a esa hora, ¿verdad? Pero a primera hora de que abro el WhatsApp, ahí está, respondo, no le respondo a él, le respondo al grupo. A partir de ahí, el profesor deja de ser profesor de 2 horas, como era la clase tradicional,
Pasa las 24. Y pasa las 24/7 y 365 días al año, y bueno, y en el año bisiesto 28-29. Entonces, ya la conexión es diferente. Pero además el alumno, conociendo el programa analítico, pasándole información, enlaces, videos, él puede venir, inclusive hasta pedirle unos trabajos, decirle, bueno, hágame 3 líneas de tal, ahí tiene tal video, usted léalo, y bueno, llega a clase, ¿y qué hacemos en clase? Como las filas de los asientos están nomás como mirándose la nuca, como hace 200 años, así es. Entonces ahora volcamos las sillas y que se miren cara a cara. Así es. A partir de ahí les decimos, por favor, vénganse con un credencial a mis clases, yo eso hago, vénganse a las clases con un credencial donde esté tu nombre, para que tu compañero conozca tu nombre. Mírense a los ojos. Ese trabajo que lo han hecho individualmente, ahora compártanlo y háganme ustedes un pequeño resumen, alguien que sea el secretario, los demás opinan, pero ya van construyendo. Y luego hacemos como una lluvia de ideas y ahí puntualizamos. Me parece muy bien. Acá nosotros a veces complejizamos más el asunto. Tenemos un campus virtual, tenemos una plataforma tecnológica, no llega a todos, es accesible a todos los profesores universitarios que tengan pues diplomados, seminarios, programas de posgrados en tutoría virtual. Sin embargo, es tan sencillo el uso del WhatsApp como usted lo plantea. Tomar los correos electrónicos de sus estudiantes, claro, y enseguida construir el grupo y tenerlos allí, como usted bien planteaba, una pregunta, 2 preguntas que entran a la 1, 2 de la mañana, y al amanecer en el día el profesor tiene la disponibilidad de responder sus preguntas. Inclusive, algunos vamos a Google y buscamos a Piaget, buscamos a Les Vygotsky, buscamos a Ausubel, buscamos a Rousseau, buscamos cualquier autor de ciencias, de letras, de matemáticas, y les mandamos la dirección electrónica por ahí mismo, por el WhatsApp. Así es. Profesor, qué interesante la temática. Da gusto conversar con usted y pasar muchas horas conversando. Gracias. Cuando hay pasión, el tiempo no se mide. Al contrario, cuando hay pasión, uno siente que uno quiere vivir toda una eternidad en relación con la temática. El problema es cuando hay vocación, cuando hay disposición, cuando hay preocupación, cuando hay una tendencia de una democracia, de una pedagogía humana, que realmente queremos. No es el dinero, ni la fama, ni el estatus, ni la jerarquía. Lo que importa es esta pasión, esta vocación de transformación socioeducativa en nuestra América Latina. Profesor, usted habla en esta segunda parte del bloque 2 sobre el tema de que es importante y obligatorio conocer cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos. Esa es una pregunta bastante compleja, Alfredo. Para los neurocientíficos me imagino que les interesa saber cómo se memoriza y cuál es el órgano en el cerebro que capta el hipotálamo, que guarda la información como un archivo donde se produce la emoción y qué tiene que ver la amígdala con el proceso de emocionarse, dónde está en la parte del cerebro lo que tiene que ver con el razonamiento. Para un docente, escalar hacia el tema de la neurociencia aplicada a la educación tiene que entrar en la fisiología y en los procesos neuronales cerebrales. Eso es una complejidad impresionante para un neurocientífico. Aquí dice, conocer cómo funciona el cerebro. Bueno, quiero decirle una cosa, colega. Estoy aprendiendo de usted. Qué bueno. Y mire, yo cuando lo planteo esa pregunta lo hago de manera, a ver, ¿qué le quiero decir? Me han dicho, y lo he leído por ahí, ¿no? Que el cerebro, tenemos el cerebro, el reptiliano, el que cuando alguien se cruza por la calle, nosotros vamos en verde, se cruzó en rojo, lo alcanzamos, nos cruzamos adelante, lo bajamos a puñete, ahí reaccionó el cerebro animal. Excelente ejemplo. Ya. El emocional es por donde nos enamoró la doñita. Listo. Nos ganó el emocional y nos convertimos, decimos nosotros en Bolivia, dominados, pecho amarillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uno por amor se somete. Así es. Pero el racional es cuando te dice, no consumas Coca-Cola. Es tóxico. Es tóxico. Pero el emocional te dice, pero es que es rica. Sabrosa. Sabrosa. O no consumas esta hamburguesa. Cigarrillos. Cigarrillo, bebida.
pero es que es rico. Me encanta. Entonces, fumar. ¿qué pasa? Yo enfoco esas preguntas más que todo en el plano de decirle a los profesores, a los colegas, ¿por dónde tenemos que llegarles a los chicos? Por supuesto, ya se sabe que el reptiliano está descartado. O sea, no se puede llegar a un alumno diciéndole, ¿saben qué, jóvenes? Apaguen el celular. Como un profesor mío en la universidad, Claro. esto va a ser una hecatombe. Aquí de los 30, si pasan 2 son muchos. Así que prepárense, que va a ser una hecatombe. ¿Qué le parece eso? No, pero y sí la eso- emoción mía la recuerda. No, por Veo eso. al profesor, sé quién es. A veces hasta lo veo en los restaurantes Y- cuando era estudiante. Claro. Eso me quedó grabado, esa expresión. Es decir, que lo que dice impacta la emoción. Claro, ya nos aplazamos, pues. Ya nos aplazamos. Ya nos aplazamos de entrada, ¿no? Entonces va a decir, si dijo que de 80 van a pasar 20, Así es. los 20 han quedado con miedo, apenas pasan 5. Apenas pasan. Claro. Entonces, pero cuando un profesor viene en otro ámbito, por eso es que le decía, y le mostraba la figura de Sugata Mitra cuando habla de introducir el Internet, de la enseñanza. Así es. Y yo Así es. he visto otro video de otro, no recuerdo ahorita el nombre, dice, enciendan los celulares, el aula, la clase empieza. Mire qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Y le digo a mis alumnos, chicos, traigan el celular cargados de mega. Y al lado hay otro profesor que dice, apaguen el celular. El año pasado escuchaba yo a la ministra de Francia decir que, no sé si era en Francia, que había que poner, que cada estudiante al entrar a un salón de clase tiene que depositar su celular en una canasta. A mí me parece todo lo contrario. Yo coincido con su tesis. Hay que aprender a aplicar el celular. Eso sí, eso estamos de acuerdo. O sea, vale decir que nosotros mismos enseñarnos, ¿verdad? Porque también a veces nos metemos al WhatsApp, al Face y no salimos nunca, ¿verdad? Y a mí mi mujer me dice, oye, ¿hasta cuándo vas a charlar conmigo? No charlas nunca conmigo, ¿no? Entonces te estoy mandando mensajes, le digo, ¿no? Se da cuenta. Pero entonces tener, digamos, un poco de organizarse para eso, de tal manera que el estudiante entienda que esa es una herramienta, no es un juego. El día que nosotros logremos con nuestros hijos y nuestros alumnos, yo les aseguro que la tecnología se ha hecho para algo. No es para en vano, ¿no? No es para en vano. Estamos conversando ya en la parte final del cierre de la segunda parte con don Alfredo Rocha, una temática realmente interesante que se inserta en todas las cátedras. Esto de la neuroeducación, se me ocurre pensar que debe ser algo así como un eje que debe transversalizarse en todos los contenidos curriculares. Yo no pretendo ser neurocientífico cuando leo y leemos neuroeducación, ni tampoco ser un médico, un neurocirujano, que imagino que debe conocer muy bien las partes del cerebro. Claro. Pero sí me parece que su pregunta es muy sensata y muy inteligente. Conocer cómo funciona el cerebro supondría que necesitamos entender estos procesos mínimos de Claro. cómo estimular. Fíjese que me hace recordar en la parte final una expresión de San Agustín, en un texto que escribió muy breve, titulado Objetivos de la Elocuencia. Y recuerdo 3 rubros o 3 propiedades que él en ese tiempo, que a él le gustaba mucho enseñar en su tiempo la oratoria, el hablar en público. Entonces él hablaba que habían 3. Una era el pretender enseñar. Cuando un docente pretende enseñar, se preocupa de cómo funciona el cerebro. Sí. Definitivamente que sí. Quizás San Agustín ya daba los pasos importantes en esa dirección. Pretender enseñar. Si no pretendes enseñar, no te preocupa cómo estimular, como el neuromarketing. Claro. Vamos a decir cuáles son cómo publicitar, cómo estimular el que la gente compre más y compre más marca. Aunque entre el cerebro emocional y el racional se anden peleando, ¿verdad? Se anden peleando, Esto, muy claro. bien. Entonces, en el caso nuestro, en el aula escolar, lo que estamos vendiendo es conocimiento. Y del bueno. Lo que estamos vendiendo, publicitando, es lo significativo, lo importante de ese conocimiento. Prender la llama para que sean autónomos. La segunda que él hablaba, San Agustín, era deleitar. Esa palabrita deleitar, me parece que es la suya acá, cuando habla de emocionar a los estudiantes en el aula, alegrarlo. Es eso, ¿no? Claro, a ver, en las clases no es que digo que sean las mías las exclusivas, digamos, estoy aprendiendo, Yo ¿verdad? también. Entonces, ¿qué pasa a veces? ¿De quién es el cumpleaños hoy día?
Y dice, fulano, o esta semana, ¿quiénes fueron los cumpleañeros? Y levantan la mano ahí tímidamente algunos, porque da vergüenza, ¿no? Bueno, pararse todos, a contar 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz. Nos emociona. Claro, Claro, porque alguien se acordó de decir de quién es el cumpleaños. así es. Entonces, inclusive eso ya vamos intentando hacerlo norma para que al empezar el semestre, les digo, hay una secretaria del curso. Entonces la secretaria del curso es la que se encarga de hacernos recuerdo en el WhatsApp de quién es el cumpleaños de mañana. Entonces vea usted, la conexión es emocional. Es emocional. Y a partir de ahí, cuando uno logra entrar en ese corazón, cerebro emocional se llama, porque usted recordará cuando estábamos enamorados en nuestros tiempos, ¿qué dibujábamos? ¿Un cerebro o un corazón? Un corazón. Un corazón traspasado con una flecha, unas gotas, Sí. le colocábamos el nombre de ella allá arriba para que se la crea, y el nombre de nuestro abajo, y abajo unas letritas que decían, se aman locamente, sal, ¿verdad? Entonces, se trata de eso. Bueno, de verdad que ha sido interesante esta entrevista académica internacional. Vamos a darle el espacio del último minuto para que salude a su grupo del diplomado de la Facultad de Ciencias de la Educación y sus palabras finales. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar a todos mi cariño, mi alegría, decirles a los colegas profesores que estamos aprendiendo esta temática, investiguemos, leamos, pero entendamos que los chicos en el aula no son nuestros alumnos, son nuestros hijos. Y nosotros los hijos los queremos mucho. Y recuerden que los hijos son como los dedos de nuestras manos, diferentes, ¿verdad? Por ende, nuestros alumnos también son diferentes, vienen cargados de emociones diferentes. Entonces, intentemos pensar que ellos vienen con la mejor predisposición. Dice Ken Robinson, a veces la escuela intenta matar la creatividad. Y Francesco Tonucci dice en una parte, por cada niño, por cada joven que la escuela, la universidad expulsa hacia afuera, le está entregando materia prima a la delincuencia, a la marginalidad y a la corrupción. Muchas gracias por compartir esta experiencia y estos conocimientos en Conexión Académica. Y a ustedes, amigos, los invitamos a mantener su conexión TecnoEdu 507. Suscríbase y le hace clic a la campanita. Hasta la próxima. Conexión Académica. Un espacio de interacción profesional para el aprendizaje de conocimientos múltiples como producción investigativa de la Universidad de Panamá. Conducido por el maestro Ernesto Botello Pérez.